Soy Adolfo Alvarado Belloso, otra vez en el conversatorio virtual sobre temas procesales, que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, donde nuestro invitado de hoy es un profesor desde la primera hora. Estoy hablando de Mario Eugenio Chomé. Supo ser alumno mío de grado. Con los años dio su primera clase conmigo, su primera experiencia docente. Siempre fue buen docente desde que era alumno y con los años, repito, terminó en mi maestría dando las clases metodológicas, da varias metodologías de la interpretación del caso, de interpretación de la norma jurídica, es un profesor de filosofía del derecho, importante, es titular de filosofía en la Facultad de Derecho de Rosario, donde se graduó de doctor en Derecho, y además de todas estas maravillas que hablan bien de él, es juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, la ciudad de Rosario, precisamente en la sala tercera, donde yo tuve tantos años, 21 años de mi vida en esa misma sala. Yo tengo con Mario una buena amistad, me gusta hablar con él, es un hombre de una cultura exquisita. Me pareció que tenía que estar en estos conversatorios con un tema acorde con su cultura. Y entonces, en lugar de hablar de un tema técnico, quise hablar de un tema para procesar, este sería para procesar, para hablar de proceso y cultura. Un tema al cual llegamos después de conversar cuál iba a ser, alrededor de qué íbamos a charlar nosotros. Y lo primero que quiero preguntarle a Mario es por qué vinculamos nosotros el proceso con la cultura para hacer estas conversaciones. Mi querido Mario, te doy la más cordial bienvenida con el afecto que sabes que te tengo siempre. Y ya te escuché, te diré la primera pregunta para que empieces a contarnos desde tu óptica qué es eso de proceso y cultura. Antes que nada, muchísimas gracias. Es cierto, hoy estaba recordando, y son muchas décadas ya, no años, de mi primer clase. Mi primer clase fue en la que era entonces Aula 3 de la Facultad de Derecho. Estaba llena de alumnos. ¿Te acordás del tema? Sí, proceso sucesorio. Claro, yo me acuerdo perfectamente bien. Proceso sucesorio. Y yo ya había rendido la materia, pero muchos de los que estaban sentados allí eran casi compañeros míos y demás. Para mí fue todo un desafío y fue, bueno, realmente el primer contacto. Pero estaba pensando, es que esto hace más de, yo tenía en ese entonces 23 años, 22 años. O sea, han pasado muchas décadas. Y de relaciones muy especiales, muy profundas. Así que para mí tal es así que yo digo siempre que no me dediqué académicamente al derecho procesal, pero yo estoy enamorado del derecho procesal, convivo con el derecho procesal, duermo todas las noches con el derecho procesal, y nada más y nada menos que otra cosa que nos une mucho es que estoy casado con la discípula del doctor, con Andrea Merol. Es mi hija muy querida, ¿no? Con Andrea Angélica Merol, que me ha sucedido en la cátedra que yo tenía en el grado en la Facultad de Derecho. Profesora brillante, si las hay. Bueno, a la pregunta. Hoy estaba tratando de releer algún trabajo que la primera vez que más o menos hice una suerte de ensayo de esto, fue para un congreso que la amiga, la profesora colombiana Diana Martínez Carvajal de Medellín. Diana Ramírez Carvajal, sí. De la Universidad de Medellín. Sí. Había organizado un congreso sobre proceso y cultura. Y entonces yo allí me puse a trabajar un tema que yo lo tomo como punto de partida de mi comprensión del derecho. O sea, siempre digo, y se los digo en todos los ámbitos de alumnos, ¿no? Miren, si ustedes quieren tratar un tema, díganme dónde y cuándo.
porque no es lo mismo ni la propiedad, ni el contrato, ni el delito, ni la sucesión, ni el proceso en el mundo antiguo, en el mundo medieval, en el mundo moderno y en el mundo de nuestros días. Y tampoco en el espacio. O sea, no es lo mismo pensar cualquiera de esos temas en la cultura occidental y dentro de la cultura occidental, en la cultura anglosajona, en la cultura continental, o en la África negra, o en la cultura musulmana, o en la de la India, o en el Extremo Oriente. Más allá que por características de la cultura de este tiempo, hay cosas que en este tiempo se uniformizan, se globalizan, tienen respuestas más o menos similares. Entonces, yo no quiero habitualmente meterme sobre si el derecho es naturaleza o si el derecho es cultura, pero para comprender profundamente un problema jurídico, creo que hay que entenderlo en su contexto cultural. Hay, como en todo en la vida, ¿no? Hay preferencias, hay valores que tienen las comunidades, que se asumen, y dentro de esas preferencias está su manera de entender el derecho y cómo estas preferencias influyen en el derecho y cómo el derecho a su vez influye después en la cultura. Para mí es uno de los temas que indudablemente hay que tener en cuenta, porque si no uno cree que el derecho flota, y el derecho está profundamente vinculado, me parece a mí, con las estructuras culturales. Y entonces en aquel momento hice un trabajo enfocándolo más precisamente en este tiempo, en lo que en ese momento consideraba yo este tiempo. ¿Cuáles son las características culturales de este tiempo, de las muchísimas características culturales de este tiempo, que de alguna manera influyen en nuestra manera de entender los problemas jurídicos? Y entonces, como una aclaración que siempre tengo presente y siempre la hago, cuando asumo este tipo de reflexión, pretendo, si es posible, distinguir entre lo que uno cuenta de lo que ocurre, de cómo valora lo que ocurre. O sea, pretendiendo hacer, si es posible, una actividad descriptiva. ¿Cómo es la cultura de este tiempo? ¿Cómo influye en el derecho la cultura de este tiempo? Esto no quiere decir que lo que uno cuenta le parezca valioso o disvalioso, pero sí para entender los problemas de todo el derecho, y particularmente del derecho procesal, a mí me parece que es significativo esto. Y bueno, yo creo, o creí hasta después le voy a contar por qué uso la palabra creía, que la cultura moderna, que fue la que de alguna manera dio las bases al derecho con el cual yo me formé, con el cual usted me enseñó derecho procesal, con el cual me enseñaron el delito, la pena, la obligación, la propiedad, etc. O sea, esa cultura moderna está en crisis. O sea, los parámetros de esa cultura están en crisis. Y al ponerse en crisis esos parámetros, empezamos a entender por qué están en crisis ciertas nociones de cómo entendíamos la propiedad, cómo entendíamos la obligación, cómo entendíamos el contrato, cómo entendíamos el proceso. Entonces, lo que yo creo es que hay síntomas en los problemas jurídicos que son condicionados, no digo determinados, por estas características culturales que están en crisis. Y esta crisis la vemos en nuestra vida cotidiana. Estas características yo creo que las apreciamos en nuestra vida cotidiana y que, así como la apreciamos en nuestra vida cotidiana, también influyen en la juridicidad. Y entonces, indudablemente, los tiempos de crisis
la primera manifestación de la palabra crisis podría ser ruptura. ¿Ruptura con qué? Con los criterios que yo tenía para orientarme en mis decisiones en la vida, ¿no? Y entonces cuando se me rompen esos criterios, yo uso siempre la metáfora del anteojo. Cuando se me rompen los anteojos, cuando no tengo cómo orientarme, estoy en crisis, estoy desorientado. Y yo creo que los operadores jurídicos en este tiempo estamos, como en muchas otras áreas, desorientados. Pero esta desorientación viene en gran medida por los problemas que se le dan a la juridicidad, producto de la crisis de la cultura. O sea, cosas de la crisis de la cultura, y así como estoy en crisis con el lenguaje, así como estoy en crisis con el género, así como estoy en crisis con la idea del Estado, así como estoy en crisis con la religión, con la vida, con todo. Exacto, también se pone en crisis el derecho. Vuelvo a repetir, porque generalmente cuando la gente ante estas manifestaciones hay algunos que dicen qué maravilloso y hay otros que dicen qué espanto. Yo lo primero que sí creo es que hay que asumir estas características para, si me parecen espantosas, luchar en contra de ellas. Y si me parecen fascinantes, bueno, profundizarlas y demás. Pero, y estaba repasando, yo puse un listado de algunas de estas características en ese momento y creo que mantienen actualidad en gran medida. Con esto no quiero agotar las posibilidades de esta descripción de la crisis. Pero sí hay algunas características que son muy fuertes. Por ejemplo, una de las manifestaciones es lo que de alguna manera hemos llamado ahí ruptura de la subjetividad moderna, que parece una frase media fuerte, pero la cultura moderna, si algo se puede decir del periodo moderno, si quiere, estrictamente, o de la modernidad, fue una cultura donde el ser humano se lo presentó como el gran protagonista de la cultura y de la historia. Termina el periodo moderno con la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa con una declaración, la Declaración de los Derechos del Hombre. O sea, el hombre tiene derechos por el solo hecho de ser humano. Una dignidad muy fuerte, una cosa que no existía en el mundo antiguo y en el mundo medieval, porque los derechos y las dignidades eran por su pertenencia a una comunidad política o una comunidad de fe. Si era ciudadano de Roma era una cosa, si no la era, no la otra, si era miembro de la polis, por el solo hecho de ser humano. En la filosofía esto tiene un cierre con un pensador que por algo lo dijo en ese momento, ¿no? Kant, el hombre es un fin en sí mismo. Y a partir de esta, por ejemplo, primer gran característica de un ser humano que se lo pensaba con una autonomía muy fuerte y con ello una libertad muy fuerte, con una racionalidad muy fuerte. Este sujeto que puede comprender la naturaleza, el origen de la sociedad civil, cómo es el contrato, cómo es la propiedad, cómo es... O sea, a partir de esta característica de este ser humano fuerte, este ser humano individualmente considerado, ¿no? De alguna manera, toda la cultura se va condicionando por esta característica, y entre ellos el derecho. Y entonces yo siempre cuento que mi profesor de contratos, un fundador de la facultad que usted conoció muy bien, el profesor Brevia, lo primero que me decía es que el contrato era acuerdo de voluntad. La idea de acuerdo era el núcleo fuerte para entender el acuerdo. Mire, usted se obliga porque usted es un ser autónomo. Y al ser autónomo, usted
ahí surge la fuente, la justificación de la obligación. Bueno, por condiciones de estas características culturales, en el tiempo actual, esa autonomía y esa ya no se la ve o no se la presenta o no se la vive como tan fuerte. Yo me levanto a la mañana, escucho la radio, vaya a saber el que escucha la radio de dónde la sacó, vamos, ya tenemos una agenda, llegamos al trabajo, escuchamos más o menos lo mismo. ¿Cuánto me pertenece a mí y cuánto le pertenece a las grandes construcciones sociales, por ejemplo, que se van dando? Y entonces, el doctor Brevi hoy se vería sorprendido porque sus discípulos y actuales titulares de las cátedras no son solamente titulares de la cátedra de contratos, sino de las cátedras del derecho del consumidor. Entonces parece que usted contrata, pero no es tan autónomo, y entonces indudablemente empiezan la manera de presentarse, bien o mal, ¿por qué? Porque yo diría, no porque se le ocurrió a Arisa o a Hernández o a Nicolau o a lo que fueran, sino porque van cambiando esas condiciones culturales. Yo habitualmente en las clases ironizo con un ejemplo con usted. Ahora se va a molestar. A ver. Porque siempre lo digo, y siempre aclaro que no existió ese ejemplo. Pero que podría haber sucedido. Vamos a suponer que estábamos hace décadas, cuando yo era alumno, y tenía 20 y tantos años, en la Facultad de Derecho. Y que tuviéramos un aula, no fue así, pero que tuviéramos un aula frente a la Plaza San Martín. De esto estamos hablando casi 50 años atrás. Entonces, usted entraba en el salón, yo me paraba y le decía, profesor Alvarado, necesitamos que usted nos ayude. Y usted me hubiera dicho con cara de intriga, con esa mirada que lo caracteriza, ¿ayudarlo a qué? Y yo le dije, mire, usted vio lo que quiere hacer el intendente, que quiere sacar la estatua de San Martín y cambiarle el nombre a la plaza. Y entonces estoy convencido que usted hubiera contado hasta el último detalle de las plazas de San Martín. Y hasta hubiera contado los amoríos que pasaron en esa plaza y la historia de esa plaza, y hasta algún exabrupto y calificativo al intendente de que por qué no se dedica a otras cosas y esto, porque tiene todo un sentido histórico y por esto se llama y todos los rosarinos identificamos. Pero en determinado momento se hubiera percatado, ¿ayudarte a qué? ¿Ayudarlos a qué? Y entonces yo en aquel momento supongamos que se me hubiera ocurrido decirle, mire doctor, queremos que nos ayude a redactar una demanda para que el juez le ordene al intendente que no le cambie el nombre a la plaza y no saque la estatua de San Martín. Y es más, en una medida ya cautelar, para que lo haga esto, le ordene que no lo haga durante dure el proceso. Estoy convencido, estamos hablando de 40, 50 años atrás, que usted se hubiera con la cara seria y me hubiera dicho, yo creí que usted era un buen alumno y que había entendido algo de lo que yo le había Pero explicado. diría también ahora. Sí, por eso dije que se va a enfocar. También ahora. ¿Cómo se dispara esto del proceso? ¿Qué estudiamos allí como el gran disparador? Entonces he dicho, doctor, usted nos dijo que la acción. Y bueno, ¿qué tiene que tener usted, Jomé, para poder accionar? Un derecho subjetivo, este invento de las administrativistas, un interés legítimo. Pero yo ya le enseñé que usted me está hablando de un interés simple, eso era en Roma, eran acciones populares, esas cosas, pero eso ya pasó a la historia. No ha entendido nada de lo que yo le expliqué. Y entonces yo digo, a ese punto, la actual discípula del doctor Alvarado tiene un libro que se llama Acciones Colectivas. Y entonces digo, esto porque lo inventó Andrea, lo inventó tal o cual, o cosa. No, esto es
porque indudablemente hay características culturales que han hecho que el sujeto ahora no sea el sujeto individual solamente a consideración de los problemas sociales. Y así como apareció el consumidor, aparece, y esto no solamente pone patas para arriba el sentido del proceso tradicional. No digo que esto esté bien ni esté mal, digo que esto ocurre. ¿Y por qué ocurre? Ocurre por la transformación de estas características culturales. Volviendo al profesor Brevia, se hubiera espantado si alguien le decía de que había responsabilidad extracontractual si no había culpa. Déjame que una digresión respecto del otro, ¿no? No, por supuesto. Es una cosa interesante. Yo creo que la cultura cambia, es verdad, cambia el año, cambia la gente, cambia el pensamiento, cambian las necesidades. Esto que me estás contando del proceso colectivo es una cosa que no lo inventamos nosotros. Y que mi sentir, por supuesto admito el disenso, proviene de otra cultura que hemos copiado nosotros sin entender bien qué pasaba. Atención, y sin entender nosotros que la idea de proceso viene de la Constitución y que lo que estamos haciendo hoy con esta, que si nos sirve o no nos sirve, estamos ignorando la Constitución que sigue vigente. Es decir, qué bueno que tú me estás contando, cambie, pero que también cambiemos la Constitución para adecuarlo. Mientras tanto eso no ocurra, yo seguiré diciendo que todo esto es ilegítimo, o por lo menos inconstitucional. Yo lo que le aclaré, Adolfo, es cómo todo esto impacta, lo cual no quiere decir, precisamente, el libro de Andrea. No, sí, impacta acá. Pero no solamente eso, estamos hablando de ese adelanto de sentencia, de esa cautela inexistente. No. Todo ha cambiado al margen de la Constitución, ¿no? Marco esto porque esta es la idea redonda que está en todos los conversatorios. Sí. Yo estoy de acuerdo que otra cosa es cómo se asume estos problemas. Eso también. Y estoy de acuerdo que esto tiene, por ejemplo, otra de las características que yo hablo ahí es la idea de la ruptura de la racionalidad moderna con sentido fuerte. Y ruptura del sentido del tiempo que tenía la modernidad. Y esto lo comprobamos en nuestras vidas cotidianas, ¿no? A ver, explícamelo, a ver. Por ejemplo, el tiempo moderno, cuando yo era chico, era muy de pasado, presente, futuro. Hoy nuestro tiempo es del aquí y ahora, de lo instantáneo, de lo fugaz. Por otro cambio que también está trabajado ahí. No se recuerda y el futuro no interesa. Exacto, es vivir el presente. Y así nos va. Yo lo que trato de describir esto. Está bien. No de opinar, es el aquí y ahora. Es de una racionalidad distinta, porque es de una racionalidad de imagen. Es no una racionalidad, es una racionalidad que algunos pensadores llaman performática, ¿no? Lo que puede hacer funcionar. Y entonces ahí sí le digo, miren procesalistas, ustedes tienen un gran desafío que yo acá hago un juicio de valor. Para mí una de las grandes conquistas que tuvo Occidente es pensar la idea del proceso, sobre todo, como una decisión que si bien es de autoridad, pero como toda decisión de autoridad yo la puedo hacer por dos caminos, o escuchando al interesado o imponiéndole mi voluntad. Hay dos caminos. Y la idea de proceso, fuera del marco del proceso judicial, la idea del proceso la construimos de esta manera. La construimos, y esto fue una gran conquista que tuvo Occidente. O sea, yo lo califico en el examen, pero antes lo debo escuchar. No le impongo la nota. Las decisiones de autoridad se toman y hay una preferencia axiológica
del escuchar, del proceso, sobre la mera imposición. Este tiempo, de aquí de ahora, de la cultura de la imagen, pone en crisis la posibilidad de escuchar. Ya no hay tiempo. Oye, para posibilidad escuchar. que te impacta severamente en el ánimo. Por supuesto. Claro. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. No quisiera ser imputado de un delito y que a las 7 de la tarde o a las 8 de la noche, en el programa informativo más importante de la ciudad, un periodista o una periodista pusiera una imagen mía y simplemente dijera, ¿y saben? Ese señor es juez. ¿Cuánto limita y condiciona y hasta determina las posibilidades de escucha? Entonces, vuelvo a la primera idea, proceso y cultura. Oye, no, vuelvo acá. Y eso que estás diciendo condiciona tan severamente el pensamiento popular que hace que sea más importante esto que lo que diga la justicia. Ahí lo pongo, para procesos. O sea, yo creo y la televisión te presenta como culpable, no importa que seas inocente. Entonces, estas características culturales son datos a tener en cuenta a la hora de, por eso les digo, sobre todo a los maestrandos, miren, ustedes como futuros maestros del derecho procesal, me parece que esta característica precisamente para revertir, porque la cultura genera límites, el límite no significa imposibilidad, el límite significa resistencia. Y entonces, frente a la resistencia, ¿cuánto tengo que poner yo para vencer esa resistencia? Yo no quisiera ser condenado si no se me escucha. Esa para mí es una de las grandes conquistas de Occidente. Y lucharía para que eso siga siendo así. Ahora, no puedo. Sería un maníaco si no me doy cuenta que en la realidad esto condiciona los procesos. Y que hay que tratar de buscar instrumentos para evitar que esto los condicione a los procesos. Pero esto viene por una característica cultural. Otra característica que yo hablaba allí y ahora me parece que es evidente en todas las manifestaciones, yo hablaba de la sociedad tecnológica. Y la sociedad tecnológica se ha instalado tan fuerte que se habla ya en nuestros días, 10 años después de este artículo, de la cuarta revolución industrial. De la revolución que forma... Esto que estamos haciendo acá. Claro. Exacto, esto, mire, esto hay que... Porque esto es uno de los temas que más impacto cultural tienen y que hace pensar de tantas maneras en tantos ámbitos, ¿no? Porque es apasionante los cambios tecnológicos. Los algoritmos ya nos pueden hacer desear cosas. Condicionan tanto la autonomía fuerte esa, que ya no sabemos cuántos somos autónomos o no autónomos. Si compré esto, si fui a tal lado, si fui a... Y esto tiene cosas espectaculares, cosas que a mí me parecen fascinantes y cosas que me parecen espantosas desde mi tabla de valores. Porque a mí me parece fascinante que, por ejemplo, lo que ha tenido en la medicina, en el comercio, en el arte, en todos los ámbitos. Pero también cosas espantosas. Por ejemplo, en la medicina, que gran parte de la población de la India, que no tenía acceso a determinados centros mínimos de asistencia, gracias a estos programas, puedan ser diagnosticados muchos años antes y yo voy a tener glaucoma, no voy a tener glaucoma, voy a tener cosas, y cuánta gente ahora se puede evitar quedarse ciega, es una cosa apasionante. Era apasionante para mí
aunque es terriblemente peligroso y tengo que asumirlo, pero yo no estoy dispuesto a dejarlo. De que cada vez que hablamos con Andrea de un tema, hoy no me acuerdo si era una película o por qué España se llamaba España o algo por el estilo, constantemente estamos diciendo, googlealo. ¿Usted se acuerda de lo que uno tenía que hacer para averiguar algo? Era Googlealo. terrible, investigar algo era terrible. Hoy pones dos palabras y aparece toda la historia de la vida. Yo puedo traducir y yo puedo... Yo no estoy dispuesto a dejar Google. Yo no estoy dispuesto a dejar leer todos los diarios que puedo leer si tengo alcance. Andrea creo que ahora ha comprado las cosas que hemos comprado por la pandemia, pero ya lo habíamos visto en algún viaje, todo por internet. Y llega a la puerta de su casa y llega más rápido. Y hasta yo he visto expertos cómo hablan y dicen, mire, me acuerdo de un ingeniero chileno que decía, usted sabe que yo tengo a 2 cuadras de mi casa esta tienda que ahora se fue de Argentina. Está ubicada en Falabella. Falabella. Yo he comprado años allá en Chile en Falabella. Y dice, pero ¿por qué Mercado Libre o Amazon? ¿Por qué llega antes? Porque Amazon ya sabe con los datos que yo le doy en todas estas cosas que ya uso, las empresas de datos le dicen a Amazon y Amazon le dice a los fabricantes, mire, para el mes de diciembre vamos a necesitar porque van a querer pullovers verdes. Tengan stock. Entonces ya va previendo y condicionando mediante algoritmos que todos vayamos en diciembre a comprar pullovers verdes. Entonces llama, o sea, esto transforma las relaciones laborales. Hay trabajos que van a ir desapareciendo y hay otros. Indudablemente, esto impacta también en lo procesal. Y yo no digo, hay que estar alerta, porque el impacto en lo procesal puede tener efectos fabulosos, pero también puede tener efectos muy nocivos. Si yo ahora, por esos algoritmos que nadie sabe a veces, que se alimentan a sí mismos, me va diciendo para escarcelar a una persona y tiene rasgos racistas, supongamos, y entonces para ver índices de criminalidad y datos y demás, indudablemente esto es muy peligroso. Entonces, y ya hay modelos que hasta ahora están diciendo, y yo apoyo, de que nos acompañen a los jueces a tomar decisiones. Pero en algunos casos hasta van a sustituir a abogados y jueces. Como lo están sustituyendo... Oye, esa es la idea del derecho penal del enemigo, ¿no? No claro. Ve el tipo penal, sino ve la peligrosidad del individuo. Exacto. Y hay gente que le gusta. Vuelvo a mi pregunta, ¿por qué proceso y cultura? ¿Por qué estos cambios culturales que me hacen que usted y yo, hace 2 años, esto era inimaginable, Adolfo, esta reunión entre usted y yo? A tantos kilómetros de distancia. Ha sido una persona, la primera vez que me subí a un auto con usted, me llevó desde su casa al tribunal. Yo estaba colaborando, era alumno, y iba a colaborar. Usted me había pedido en una cosa que hoy sería totalmente obsoleta, para grabar algo de una presentación de un libro fabuloso que usted escribió en ese momento, no sé por qué, creo que no lo siguió. El primer tomo del Código Procesal Civil quedó ahí. De Santa Fe. Que quedó ahí. Que me acuerdo, se hizo en lo que es la aula Fontana Rosa ese día, yo tocaba los botones, yo estaba temblando, a ver si esto no se graba o no se graba, iba a tocar los botones. Ángel Chávarri hizo una preciosa presentación. Y Ángel Chávarri, y usted se lo dedicó a Mariana, creo. Exacto. Que era una niña en ese momento. Ya chiquitita, sí. Y un día yo estaba en su casa, en Calle Dorrego, y me llevó en el auto. Y usted siempre fue un enamorado y tuvo la visión de mirar
las nuevas tecnologías y no asustarse, no generar resistencia a la nueva tecnología. Pero la cultura de la resistencia a la nueva tecnología es muy fuerte también. Ese es otro dato a tener en cuenta cuando yo hace un par de años me llamaron de esas comisiones que habían hecho para las reformas. Y a mí me incluyeron una comisión que era la tecnológica. Después creo que me incluyeron porque sabían que querían hacer el código y no mirar esto. Y yo me acuerdo que le dije al ministro de Gobierno, el ministro de Justicia, ex decano de la facultad, dije en esa reunión, está bien que me llamen a mí, porque yo no entiendo nada de esto. Pero ustedes tienen acá un conejito de indias, porque ustedes tienen que mirar cómo vamos a trabajar los operadores de esto y qué resistencias al cambio podemos ponerle. Entonces, ahora, creo que en gran medida asumir esto es anterior a cualquier cosa que se haga dibujando en las normas y demás y poniendo. Y de hecho, después vino la pandemia y los problemas que tenemos, y sobre todo en la provincia de Santa Fe, por el atraso tecnológico que hay en comparación con ya otras provincias argentinas, no hablemos del exterior. Bueno, esta es otra característica cultural. Oye, algo, no deja pasar algo. Ese proyecto de código, malhadado proyecto de código, afortunadamente no se hizo ley, ¿no? Perdió estado parlamentario 2 años. Yo ayudé mucho a eso, porque era un código, fue un código maldito, ¿no? Un código hecho a contrapelo de la historia por quienes no sabían, eran técnicos en la materia y no litigaban, ¿no? Pero ahora tenemos otra vez lo mismo, y siempre están colocándose al revés de la historia. El otro día tuve una conversación muy importante acá, en estos programas, con Gabriel Valentín, que es un profesor de la Universidad de Uruguay. Hablamos de las TIC, ¿no? De las tecnologías de informática y de comunicación. ¿Cómo ha cambiado? Lo que estamos hablando, ¿no? Y todo eso en Santa Fe se ignora, por supuesto. Yo creo que así como la tecnología impacta en nuestra vida cotidiana, y es un dato a tener en cuenta, es un dato muy relevante a tener en cuenta. Hoy en día hasta lo tienen que tener en cuenta los políticos, ¿no? Indudablemente, para hacer sus campañas ya saben que no pasan, a veces pasan por las redes sociales, lo que está ocurriendo más de lo que pasan por... La gente está más vinculada, atada, condicionada por una discusión o por los intercambios en redes sociales, que pueden ser peligrosísimos, sí, pero hay que asumirlo. Eso es lo que yo estoy diciendo. O sea, son datos de la cultura que hay que asumirlos y que se impactan en mi vida cotidiana, en esto, por ejemplo, ¿cómo va a impactar en el trabajo esto? Ya hay estudios hechos sobre qué cantidad de actividades van a desaparecer, y ya están desapareciendo, y qué cantidad de actividades se tienen que necesariamente transformar si no usted queda fuera del espacio. En uno de los ejemplos que daba un experto en esto, me resultaba muy gráfico, muy elocuente, porque decía, mire, si usted tiene vocación de ser aviador de pilotos de aviones militares, sepa que ya los aviones militares se manejan solos. Ahora, piense de que ya hay necesidad de cubrir y no hay gente capacitada para manejar drones. Y cada día más los drones van a estar en infinidad de actividades. O sea, con este ejemplo quiero dar las relaciones laborales, las relaciones comerciales, las relaciones en el arte, en la medicina, en todas partes, sufren los pros y los contras de la sociedad tecnológica. Y el derecho también. Y el derecho procesal también lo va a ocurrir. Entonces, es un dato a tener en cuenta. Para saber qué límites hay que ponerle. En filosofía, una de las grandes preguntas que hay en este tiempo es el tema de la humanidad.
O sea, si la máquina va a reemplazar al hombre. Y hay muchos que hablan de una poshumanidad, ¿no? Y bueno, esto es uno de los grandes desafíos. Hay otros que propician y dicen, es un dato que puede ocurrir, pero sería terrible, ¿no? Oye, ya está ocurriendo, ¿eh? Acabo de ver en Israel una película, un supermercado total, con todo, que, que no tiene un solo empleado, son todas heladeras, vos ingresás poniendo la huella digital de la marca, das tu nombre, tu DNI, tu tarjeta de crédito, y ahora está que cada producto de una heladera, la abrís con el dedo, y por el peso que sacás, sabes si el queso tal, o el queso tal, el jamón o la lata de sardina, y te hace automáticamente la cuenta, ¿no? Cuando salís te dan a una factura total y no hay una sola persona. Eso que es para una maravilla, oye, en la Argentina sería terrible, ¿no? Porque No. Los impactos, si no se asumen, pueden ser horribles. Y en muchas áreas lo es. Entonces, indudablemente, lo que yo... Oye, por más una cosa, ¿no? En los tribunales, por supuesto, tomarlo en esto, la distancia que te lo digo, hay muchos casos que eso vendría muy bien, ¿no? No, yo estoy convencido, y lo he dicho, y después le voy a decir algo, que en algunos casos prefiero la máquina y ojo, para algunos temas, la máquina, con el último control humano, si se quiere, y hay propuestas muy interesantes. Andrea hizo todo el curso de inteligencia artificial del laboratorio de inteligencia artificial de la UBA, y ha trabajado y le han invitado a participar y son cosas, en algunos casos, ya el laboratorio está haciendo, hay programas para la Corte Constitucional colombiana, donde hasta se resuelven por máquina amparos y yo sinceramente amparo sobre temas de salud y demás. Y yo estoy convencido que para determinado tipo de temas, como por ejemplo, un apremio fiscal, en rebeldía y demás, ya se hace imprescindible. Yo en su momento se lo dije al ministro de Justicia, le digo, miren, pónganse de acuerdo en el lenguaje informático, ¿no? Pónganse de acuerdo en la economía que hay detrás de esto. Y agarren que todo esté interconectado, registro de la propiedad, municipios y demás, y ya esto va a ser cuestión de tocar botones y usted va a tener sentencia. Yo digo que no puede ser que, acá no tengo justo, raro, ¿no? Porque siempre tengo un cocido con el hilo chorizo, y no se puede pensar de que eso se transforma escaneando páginas. Ahora nos estamos quedando muy atrás. Cuando yo me designaron juez de primera instancia, yo el fin de semana antes de jurar, yo juraba un día lunes, el fin de semana antes estuve en Porto Alegre en una cosa que se organizaban por las escuelas judiciales y demás. Y entonces en una visita al tribunal yo veo algo que estaba en el medio del pasillo, con una pantalla, Porto Alegre. Y dije, ¿qué es eso? Y es un visor de la computadora. ¿Qué? Dije yo. Sí, porque usted acá presentó la demanda en tal ciudad y quiere ver qué le proveyeron y ahí lo puede ver. ¿Cómo? Estamos hablando no de Canadá en Europa, sino estamos hablando de Porto Alegre, y yo ya tengo, que voy a emparejarlo, me parece, 21 años en la Cámara y tuve otra década de juez de primera instancia. Entonces estoy hablando de... Yo lo vi hace 30 años en Goiânia eso, ¿no?
nos llevan 30 años o más los brasileños, ¿no? Era normal para ellos una cosa, y acá estamos descubriendo el escaneo de una demanda, ¿no? Sí. Hace unos años, Pero vos sabés por qué es eso, Mario, por la vocación, por la mediocridad que tiene nuestra gente. Y cuando vos naciste ignorante y querés ser ignorante, o sea, cuando sos genético vocacional, el asunto es muy difícil. Y cuando llegás a ser ministro y querés hacer todo eso desde el ministerio, la cosa no está. Yo creo, en parte, hay el tema de lo que yo dije en ese momento, la resistencia al cambio, y por eso valoro en mucho lo que le comentaba antes, que yo se lo aprecié siendo muy jovencito yo, que una persona muy jovencita viera en una persona que es mayor a él esta aceptación de la tecnología, de asumir la tecnología. No quiere decir ser dependiente de la tecnología, sino asumir la tecnología, indudablemente. Ahora nos pasa por arriba, porque un chico puede hacer infinidad de cosas. Ya, ¿cómo se va a sostener esto sin que haya cambios profundos en esto? Ahora, esos cambios que impactan tanto, hay que asumirlos y hay que saber qué significados tienen a favor, pero también en contra. Esos son cambios culturales. Bueno, hay otras. Mario, a ver, en estas cosas, te he escuchado a vos alguna, te conozco un trabajo además, está hablando del juez Eróstrato. Contame qué es eso, por favor. Bueno, eso, sobre todo en la teoría del derecho, en la filosofía del derecho, hubo muchos trabajos, particularmente de un belga, François Host, que hablaba de los distintos perfiles judiciales sobre la base de distintos personajes de la divinidad griega, ¿no? Júpiter, Hermes, Hércules y demás. Y entonces, con eso se trataba de describir determinados perfiles. Hay también desde otro ámbito, por ejemplo, desde buscar distintos perfiles, trabajos de Sciuro sobre el juicio a Sócrates o el mismo juicio a Jesús y demás, y ver describir esto. Y entonces nos ocurrió en un viaje que hicimos con Andrea, que ahí yo por lo menos, mi ignorancia, descubrí la figura de Eróstrato. Era en Éfeso, en lo que es hoy Turquía, pero parte de la cultura griega. Y estaba el templo de Artemisa, creo, en Éfeso. Y este señor Eróstrato lo incendió. Él era un pastor en Éfeso. Y lo incendió pura y exclusivamente porque él quería ser recordado por algo. Tener fama. Y entonces, esta idea fue tomada por la psicología y habló del complejo de Eróstrato. Y entonces, nuevamente, con esta relación cultura y efectos de la cultura, yo trabajé sobre esto, sobre la idea de que la cultura de este tiempo, dicho por muchos pensadores de distintos filósofos de distintos ámbitos, la sociedad de la exposición. Por ejemplo, hay un coreano que yo no quiero repetir el nombre porque en realidad es alemán, filósofo alemán de origen coreano, ¿no? Que habla de la sociedad de la exposición, ¿no? La vida que tiene existencia en la medida en que la puedo exponer. O sea, el hecho de que tengo que trascender, ¿no? Pero aparezco y solo existo si aparezco. Esto es muy fuerte en la sociedad actual y sobre todo por también estas características tecnológicas que tiene, ¿no? El hecho con las redes, con Facebook. Exacto. Bueno, el ejemplo de Facebook es uno, ¿no? O sea, yo soy reconocido porque puse las fotos y demás. Puedo ser registrado y al ser registrado puedo ser acompañado, ¿no? Entonces, ahí pierdo el miedo a ser excluido de la sociedad. Esta necesidad de ser y aparecer
ser y de ser reconocido es algo muy fuerte en la cultura actual, ¿no? Yo hay veces a la mañana que cuando me escucho nombres, Mengana discutió con Sultano y demás, le pregunto a Andrea, ¿a qué se dedican? Y entonces, porque antes era, bueno, lo que le pasaba al futbolista, al político, cosas, no, son mediáticos. Ya el solo hecho de estar instalado en un medio ya existe, porque está todo lo que tengo que hacer y todo lo que estaré dispuesto a hacer para, si esto es tan fuerte, ¿no? Bueno, hay muchas maneras de escribir esto y ya Unamuno decía, hablaba muy fuertemente de esto y cómo condicionaba la vida social. Y yo digo, los jueces somos personajes de esta sociedad y también tenemos los condicionamientos de esta sociedad. Y entonces me pregunté sobre el juez Eróstrato. Aquel que ya toma las decisiones en busca del reconocimiento. Mucho se habla de los jueces mediáticos, de los jueces que les gusta o que creen necesaria su participación en los medios de comunicación y tal. Pero yo no solamente hago referencia al juez mediático entendido como el que sale en radio o en televisión, sino aquel que necesita el espacio público científico, ¿no? Y entonces necesita que le publiquen. Yo lo veo a diario, ¿no? Ya está publicada la sentencia y todavía las partes ni se enteraron. Y entonces ya la decisión se toma para crear fama, crear esa necesidad. Y esto es especialmente peligroso en Argentina, porque en Argentina, en otro trabajo, también lo hemos dicho con Andrea, que nos ha costado, hay una confusión de roles. Una mezcla de roles. Muy fuerte, muy peligrosa. Siempre digo, el derecho privado francés era pensado como hecho por el legislador. El derecho privado alemán era pensado como hecho por la academia. Y el derecho privado anglosajón, sobre todo el americano, pensado por la elaboración de los jueces a través de causas. Pero acá es jueces que son académicos y que son legisladores. Y encima, entonces se hace una circularidad de lo público, soy doctrina autorizada, y entonces eso va generando derecho, y después, si el legislador se aparta, pero por favor, más en el Estado constitucional, no, usted no sigue el bloque de constitucionalidad, que el bloque de constitucional es lo que yo digo. Entonces, esta figura del perfil del juez Eróstrato me parece que es interesante, porque también esto es producto de una cultura que genera mucha necesidad de fama, mucha necesidad de reconocimiento, en algunos casos a cualquier precio. Entonces, ahí vos estás hablando y yo tengo varios nombres y apellidos, ¿no? Bueno, yo no... De jueces conocidos en la Argentina, que fueron y que son. Sí, es terrible eso, ¿no? Porque sí, además... Sí es. Porque ya entonces a uno ve que la decisión está pensada en la necesidad de... Creo que hay muchas cosas que han conspirado con esto, ¿no? Yo me acuerdo... Ese es un juez egoísta, ¿no? Resuelve su problema y no el de los otros. Sí. Es un juez que no tendría que ser juez, por supuesto. Mi propia falencia del lugar que hablo. Yo soy juez y soy profesor también. Pero siempre dije, una vuelta, yo iba en representación del Colegio de Magistrados, una discusión sobre esto de la selección de jueces, estaban discutiendo, el secretario de Justicia, y yo dije que, bueno, ¿qué íbamos a poner como requisitos para ser juez, para evaluarlo en un examen, en una evaluación? Y dije, mire, hay que distinguir el juez del profesor, porque uno puede ser un gran profesor, pero no ser un buen juez. Es más, dije yo tengo compañeros míos que yo considero que son
brillantes jueces, y jamás escribieron un artículo y jamás dieron una clase. Usted los tuvo en sus compañeros. Claro que sí. Y dije, mi señora, cuando necesita para determinada actividad en la casa, a una trabajadora, un trabajador y demás, no le pide el doctorado, ¿no? Porque lo que necesita es hacer determinado tipo de actividad. Y hoy en día me parece que hay mucho de esto y mucho de querer entrar al sistema judicial para adquirir determinado tipo de reconocimiento, y si es cierta estas características culturales, indudablemente esto es otro dato a tener en cuenta en los diseños procesales y en la manera de entender esto. Nuevamente la idea de base, yo creo que para comprender, no para acatar lo que la cultura me marca, pero sí darse cuenta que hay límites culturales que hacen que indudablemente entenderlos lleve a cómo asumirlos, recepcionarlos, o cómo fomentarlos, o cómo resistirlos, ¿no? Y bueno, esa era la idea. Oye, ese es un mal juez, ¿no? Y estamos plagados de ese tipo de jueces, desgraciadamente, ¿no? Esto es parte de esta cultura, post-cultura, no sé cómo le llamaste, que me gustó la palabra que empleaste, ¿no? Ya no era postmoderna, ya no sé qué era, Sí. pero estamos llenos de eso. Y yo soy consciente, cuando yo llevo algo a un proceso, con lo que duran los procesos, lo que se ha hecho en la realidad de la vida es conforme una situación fáctica e histórica. Y cuando se resuelve culturalmente, como lo acabas de explicar, tengo otra situación ¿Sí? histórica, con una persona que está formada con otros parámetros, otros placebos, qué sé yo. Y entonces ese es el descontento total que tenemos en la cultura jurídica argentina, máxime cuando, me parece a mí, cuando toda la política se está judicializando. Hoy se judicializa la política absolutamente todo. Hemos llevado la pandemia al tribunal. Tengo para mí otra inquietud, no, yo no diría tesis, pero esa si no se la cuento en la reunión de maestría, que es mucho más anticipo algo. Yo creo que los períodos culturales, si se quiere, ya que estamos hablando, tienen su circuito de vida. Había un famoso pensador que se llamaba Spengler, que escribió un libro que era La decadencia de Occidente, y que hablaban en esta idea de filosofía de la historia, de periodos de cultura, civilización y decadencia. Yo no creo que haya como un rigor que se van a dar así, pero sí que es interesante asumirlos y tenerlos en cuenta, esta idea de que un periodo tiene su ocaso. Así como la antigüedad tuvo su ocaso, la medievalidad tuvo su ocaso, y yo estoy ahora sospechando, por supuesto que no tengo ninguna originalidad en esto, ¿no? Que el sistema político-jurídico de la modernidad está en su decadencia. Y no utilizo la palabra, en principio, la palabra decadencia con un signo peyorativo. Lo que quiero decir es que está dando sus últimos momentos, ¿no? Y uno lo ve en distintas manifestaciones de la composición de lo que pasa en las manifestaciones de las estructuras políticas, ¿no? Cómo la gente se siente no contenida por las estructuras de representación, y en gran medida, grandes de los problemas del derecho de este tiempo, y sobre todo de la decisión judicial, veo como que estuviera en sus últimos momentos.
Hay dos películas que siempre las cito para esto, que me impactan. Una es una película de esta mujer, la hija de Coppola, Sofía. que hizo una película sobre Versalles, los reyes Luis XVI, y sobre todo era María Antonieta, ¿no? Sí, dije bien. Y muestra cómo esos chicos, esos adolescentes y esa gente no entendía lo que estaba pasando afuera. En gran medida es eso, ¿no? Como un grupo, y a veces tengo miedo que nosotros, la gente, no digo solamente los jueces, funcionarios y abogados y demás, no percibamos lo que pasa en el exterior, ¿no? O sea, y eso fueron la suerte que me dio la vida, de las posibilidades que tengo que ir a Versalles. Siempre tengo esa imagen, ¿no? Entro ahí adentro y me digo, ¿qué pasaba acá adentro que afuera? Y no sé, es como que estaban sorprendidos. Lo que creo que es muy gráfico en esa película, la sorpresa, pero esta gente que... Y otra película, y también vinculada con la Revolución Francesa, de Ettore Scola, uno de los grandes cineastas italianos. Se llamaba La noche de Varenne, la película. Y es la fuga de los reyes después de la Revolución. Y está sobre todo representada en una de esas diligencias, esas carrozas, qué sé yo, donde iban nobles, y hay un personaje que lo interpreta nada más ni nada menos que Marcello Mastroianni. Y es el hombre derrotado. ¿Derrotado por qué? Porque su mundo se está acabando. Y yo tengo también para mí esta percepción, ¿no? A veces me siento digamos, no un intolerante, un incomprendido, pero sí un marginado. Y tal vez mi marginación viene porque mi mundo se está acabando. Yo no sé cómo va a ser el mundo después, este mundo que aceleradamente se da en la tecnología y demás. Pero sí creo yo ahora que ya no es crisis. Ya a veces siento que es el ocaso de un... Y como era mi mundo, y yo valoro mi mundo, valoro esta idea de que me escuchen antes de que me condenen, indudablemente esto me angustia. Me angustia. Digo, bueno, espero que mi nieto pueda construir un mundo mejor, pero por ahora me parece que va a ser duro. Y que estamos lejos de eso, ¿no? Bien. Oiga, Mario, me encantó esta charla, ya hemos superado la hora. Sí. Tengo que terminar. Te dejo un minuto final para que hagas un redondeo y terminamos. Yo lo único que quiero irme un poco, pero también hablando de cultura, ¿no? Y volviendo valoro mucho, y ahora que viene el encuentro de las maestrías, ¿no? Siempre digo que valoro profundamente su trabajo en juntar a la gente. La comensalidad y demás, ¿no? Y entonces me voy con una imagen. Vamos a hacer de la vida cotidiana algo. El fútbol. A mí me impactó mucho y profundamente el otro día, después del partido, esa imagen de este ídolo brasileño, Neymar, con este ídolo argentino. Abrazándose. Abrazándose y sobre todo sentados allí y demás. Así que esta idea de conversación, esta idea de diálogo, esta idea de encuentro, me parece que en este tiempo y en la cultura de grietas, en la cultura es lo que hay que tratar de fomentar. Por eso le agradezco profundamente y creo que es usted un gran maestro de los encuentros. Así que eso es lo último que quiero dejar. Marito, un abrazo grande, un beso a Andrea. Hasta pronto, hasta siempre. Un beso, querido. abrazo. Gracias.